Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular que sabe más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos sobre lo que significa el retorno de las FARC a la guerra de guerrillas en Colombia. Esto es un anuncio que nos afecta directamente a Ecuador, porque Ecuador es el corredor de la droga, pero además es en este momento el mayor proveedor de alimentos a la guerrilla. Y no solamente de alimentos, de suministros en general. Por lo menos lo fue mientras las FARC estuvieron en actividad hasta el año 2016. Lo interesante de todo es que este retorno se produce tal y como lo quería Uribe. Uribe se opuso al acuerdo de paz firmado entre Santos y Timochenko para acabar con la guerrilla colombiana. Inclusive el mundo le dio un reconocimiento a través del Premio Nobel de la Paz por este gesto de las dos partes de llevar la paz a Colombia. Pero mientras esté Uribe, y Uribe sea el poder y el dueño de Colombia, las cosas no eran posibles, todos lo sabíamos. Había conseguido en un plebiscito que fuera rechazado este tratado. Sin embargo, Santos logró eludir aquel plebiscito y llevar adelante un acuerdo firmado en La Habana. Pero las consecuencias han sido fatales para las FARC. Las FARC que querían áreas bajo su custodia, llamadas veredales, y que en ese lugar pudieran ellos tener actividad económica, vida familiar, integración social e integración económica a Colombia. Se enfrentaron a que los enemigos de ellos, los denominados paramilitares, comenzaron a asesinar a los miembros de las FARC. Luego, el Congreso colombiano buscó el mecanismo, porque está con Uribe como el principal elegido por los colombianos, para seguir sembrando la guerra. Entonces, Uribe, desde el Congreso, como el más votado de todos los asambleístas, los congresistas, comenzó a perseguir a miembros elegidos por el pueblo para representar a las FARC en el Congreso de Colombia. Esta persecución se tradujo en más de 500 líderes campesinos en general muertos y más de 140 líderes guerrilleros también asesinados. Ante esto, se levantan las FARC y comienzan desde el día de ayer sus acciones militares contra el gobierno colombiano. Por supuesto, esto implica que Ecuador va a tomar partido por Uribe, porque hay una alianza entre Moreno y Uribe, que es lo contrario a lo que sucedía con Rafael Correa y Uribe. Rafael Correa era un opositor de Uribe, porque Uribe siempre representó a la ala más sanguinaria de la historia de Colombia, que ha sido ese partido que él mismo creó. Y además Uribe fue, junto con su familia, el creador del aparato paramilitar colombiano. Lo creó inclusive antes de ser presidente. La razón por la cual creó este aparato paramilitar colombiano, al cual se le inculpan delitos de lesa humanidad, se debe a que su padre fue asesinado por las FARC después de que fue secuestrado. La venganza lo ha conseguido a través de las FARC, de los paramilitares y del conflicto armado de Colombia. Colombia lleva desde 1964, un 27 de mayo, en el que comenzaron las FARC sus actividades militares de guerrilla, pero antes de eso, ya Colombia vivía toda una catástrofe producida
porque los Estados Unidos creó un sistema ingobernable de país y se apropió de Colombia, haciendo que le entregara primero todo lo que es Panamá para la construcción del canal en 1904, y desde ese día y antes de ese día, en el mismo 1900, aparece la Guerra de los 1000 días, y la Guerra de los 1000 días termina con la pérdida de Panamá y continúa con una guerra entre conservadores y colombianos que nos cuenta Gabriel García Márquez en aquella historia, El amor en tiempos de cólera. Pero luego vino el famoso Bogotazo, y luego vino el levantamiento armado de la guerrilla colombiana, que en un comienzo era o dependía mucho de Cuba y de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética y Cuba entran en una crisis económica, se acaba la Unión Soviética, Cuba entra en un denominado periodo especial, estamos hablando de los años 80, entonces se ven obligados a buscar autofinanciamiento, y el autofinanciamiento sucede mediante la producción de drogas. Ellos se convierten en protectores de muchos cultivadores de la droga. También pasan a ser negociantes de la droga. Pero la droga en sí no era la razón de existir de las FARC. Para el año pasado, sucede en la frontera ecuatoriana el asesinato de Huacho. Huacho es un líder que no se niega a aceptar el acuerdo de paz y hace lo que hoy están haciendo el segundo al mando de las FARC. Y Huacho, el ecuatoriano, ataca a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a la Marina, a la policía, es perseguido y se consigue su muerte luego de una gran persecución que incluyó el castigo por el secuestro de 3 periodistas, en los cuales el asesinato de ellos estuvo implicado directamente el Lenín Moreno, que había prometido a los ecuatorianos y a sus familiares que respetaría la vida de aquellos periodistas y que haría todo lo posible por traerlos sanos y salvos. Pero a la hora de la hora se descubrieron por medio de grabaciones y todo que eso era de dientes para afuera, como siempre ha sido la conducta de Lenín Moreno, y al interior había dicho que no iba a respetar su propia palabra, sino que dejaba la muerte de los 3 periodistas del diario El Comercio como un precio por evitar que los rebeldes, los renegados de las FARC pudieran después de esta repetir el evento de secuestros para extorsionar o para presionar al gobierno ecuatoriano. Hoy el gran problema que se enfrenta a Ecuador y Venezuela es que Estados Unidos está llevando una guerra contra Venezuela. Venezuela, por supuesto, se encuentra con que desde Colombia se quieren infiltrar y se han intentado infiltrar militares, paramilitares y todo a Colombia para tratar de terminar con la vida de Maduro, el presidente venezolano. Hoy Venezuela busca como mecanismo de defensa, y posiblemente lo va a conseguir, que las FARC hagan el favor de distraer a Colombia de esas intenciones bélicas que tiene contra Venezuela. Y lo mismo va a conseguir que Estados Unidos, que ya tiene todo montado para hacer una invasión a Venezuela, y solo se lo impide Rusia, puedan también concentrar ahora su atención en la lucha al interior de Colombia, que es una lucha la más vieja de todo el mundo de guerra de guerrillas. Se puede decir
que el ejército colombiano es el ejército que más experiencia bélica tiene en el mundo en guerra de guerrillas, y que la guerrilla colombiana es la guerrilla con más experiencia bélica del mundo en la historia reciente del planeta. Este enfrentamiento también se traduce en que Ecuador volverá a tener, como ha sido y sigue siendo en gran parte, el hecho real de que la frontera del sur de Colombia no ha podido ser controlada por el ejército colombiano, y ahora volverá a ser controlada por las FARC, porque Ecuador, como decía Rafael Correa, no limita con Colombia, limita con las FARC. Inmediatamente, el asesinato repetido de líderes campesinos en este sector es favorable para que las FARC retomen sus posiciones, y el hecho de que Brasil sea ahora el segundo mayor consumidor de droga y está camino de convertirse en uno de los más grandes exportadores de droga, junto con Perú, y que la Colombia haya, en lugar de reducido sus plantaciones, aumentado, y el negocio de la droga haya crecido en Colombia, más aún ahora que con la devaluación del peso, el dólar ha subido 30%, lo que significa que vender drogas es más ventajoso para cualquier campesino que producir cualquier otra cosa. Ante esta situación, más la migración venezolana que invade Ecuador, y que invade Colombia, y que invade toda Sudamérica, pero especialmente estos dos países, las condiciones están muy favorables para que las FARC puedan hacer tambalear el poder de Uribe y puedan conseguir que Colombia reaccione a este tirano que lleva décadas haciendo de las suyas en nuestro vecino país. Recordemos que Uribe fue el presidente de Colombia cuando, siendo ministro Santos, atacó a Ecuador con sus fuerzas armadas en la zona de Angostura para capturar al segundo al mando de las FARC. Muy bien, eso no se olvida en los recuerdos. Y también recordemos que la mayor parte de los familiares de los guerrilleros están aquí, e inclusive muchos de los guerrilleros buscaron refugio en Ecuador ante el asesinato masivo de guerrilleros y líderes campesinos después del Tratado de la Firma de la Paz. Ecuador entonces está de ley implicado en el problema, y este problema ha sido producido por el neoliberalismo en el cual Lenín Moreno ha cedido 2 bases militares en Ecuador justamente con el pretexto de combatir la narcoguerrilla. Hoy tiene muy justificada la entrega de esas bases, pero lo que no es seguro es que pueda vencer a las FARC, porque las FARC son el ejército de guerrilla más entrenado del mundo y tienen mucha, pero mucha raíz en Ecuador, y nuevamente ya algunos de los líderes de las FARC son ecuatorianos. La situación se resolvería con el simple hecho de que Colombia metiera a la cárcel a Uribe por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida política, y de esa manera se sentara tranquilamente a negociar la paz nuevamente, sin esta maldición que ha sido para la vida de Colombia el expresidente Uribe. Muchas gracias.